Buenos días, hermanos. Bienvenidos al culto de la Iglesia Bautista Misa en Cristo. Es una bendición tenerlos. Espero que todos estén muy bien. Y muchos saludos a usted y a toda su familia. Bueno, hermanos, estamos estudiando el libro de Santiago, versículo por versículo. Entonces, si tienen sus Biblias, vamos al capítulo 2. Vamos a Santiago capítulo 2. La semana pasada iniciamos la sección de la fe falsa o la fe verdadera. Esa sección de la escritura se encuentra de versículo 14 al 26 de capítulo 2. Hablamos de dos términos muy importantes, son claves para el contexto, y esos dos términos son la fe y las obras. Bueno, hoy vamos a continuar en el versículo 15. Para repasar el contexto inmediato, vamos a leer de versículo 14 al 17. Santiago 2:14. Dice la palabra: Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da lo que necesitan para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Vamos a orar antes de continuar. Señor, muchas gracias por esta mañana que nos has dado. Gracias por cada oyente. Gracias por tu santa palabra y la oportunidad de estudiarla. Señor, en ese momento, por favor, abre nuestros oídos y mentes y corazones. Ayúdanos no solamente a ser oidores, sino hacedores de tu palabra y glorificarte de una manera mayor con nuestras vidas espirituales, con nuestros andares diarios, Señor. Ayúdanos, por favor, porque tú eres digno de todo nuestro ser. Y por favor, Señor, ayúdame a mí a comunicarme bien con esa enseñanza, tener las palabras apropiadas y adecuadas, Señor, y que la verdad de la palabra de Dios llegue a los corazones de todos. Y en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Ustedes están en Santiago capítulo 2. Eso es donde estaremos esta mañana. Hermanos, el versículo 14 de lo que apenas leímos termina con una pregunta retórica. Y esa pregunta es: ¿podrá la fe salvarle? Ahora, ¿qué es una pregunta retórica? Una pregunta retórica es una pregunta que no espera una respuesta, sino que se usa para hacer un punto fuerte y generar más diálogo sobre el tema. Hermanos, la idea principal aquí es que la fe de palabras no equivale a una fe de acción. De hecho, la diferencia es tan grande entre las dos que más tarde Santiago dice que una fe de palabras es muerta. Hermanos, Santiago aquí quiere que su audiencia se examine. Quiere que su audiencia demuestre, porque lo que demuestran no parece una fe salvadora. Entonces, vamos a leer versículo 15 para empezar. Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Lo que quería resaltar acá en este versículo, hermano, es donde dice: si un hermano o una hermana. Hermanos, aquí estamos hablando en términos de la iglesia. En términos de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, hermanos, es una iglesia, una institución especial. Es algo muy especial, muy maravilloso. Tan especial
que la palabra dice que es como una familia. La iglesia es como una familia. Ahora, en esta familia, nosotros somos los hijos, aunque yo sé que muchos cristianos quieren ser los padres, o sea, quieren mandar a los demás hijos, pero nosotros, los creyentes, somos los hijos. Y Dios es el Padre. Dios es el Padre. Y hermanos, como los hijos de Dios en la tierra, nosotros somos sus instrumentos, que es lo que quiero decir. Nosotros somos sus herramientas, o sea, Dios obra por medio y a través de su pueblo acá en la tierra. Y hermanos, debemos como familia de Cristo, como dice acá, hermano y hermana, debemos recordar que la familia se cuida antes de todo. Vamos a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Vamos a ver un ejemplo que nos dan los de la antigüedad del cristianismo antiguo aquí en Hechos capítulo 4 de versículo 32 al 37 acerca de ese tema, cuidar a los hermanos y a las hermanas, específicamente hablando de los de la fe, o sea, los de la iglesia de Cristo. Hechos 4:32 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesucristo, del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos, y ningún necesitado había entre ellos. Increíble, ¿cierto? Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que interpretado es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, teniendo una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hermanos, tenemos un gran ejemplo aquí de la iglesia y de lo que se hacía. ¿Qué es lo que se hacía? Si había algún necesitado en su medio, ellos hicieron lo necesario para proveerle a esa persona sus provisiones básicas, sus necesidades y alcanzarlas. Y eso, dice la palabra de Dios, incluye vender sus heredades, vender sus casas y vender o vender sus terrenos o lo que sea. Entonces, eso es el ejemplo que pone delante de nosotros la iglesia antigua. Y eso es lo que debemos recordar, hermanos, como familia de Cristo. Nosotros somos una familia espiritual. Debemos siempre cuidar a nuestros familiares primero. Obviamente uno debería cuidar a su propia familia biológica, su propia familia de sangre primero, los hijos, la esposa, el esposo y todo eso. Pero después deberíamos pensar en el bienestar de nuestros familiares espirituales. Y ahora, hermanos, más que nunca, porque hay mucha falta, hay mucha escasez, hay mucha necesidad con lo que estamos enfrentando en el momento, no es muy difícil buscar y encontrar a una persona con necesidad. Entonces nosotros, más que nunca, tenemos que recordar a nuestros hermanos que tienen necesidad.
un desafío para ustedes, porque eso es algo que todos nosotros podemos hacer. Un desafío para ustedes. Pongamos pies a nuestras oraciones. A veces se menciona, ¿cierto? En la oración, Señor, por favor, ayuda a tal persona porque está sufriendo necesidad en ese momento, de eso, de aquello. Pongamos pies a nuestras oraciones. ¿Qué es lo que quiero decir? Hermano, busque a otro hermano, busque a otro creyente con necesidad esta semana, y ayúdele. Ahora, es posible que usted no pueda pagar un arriendo total de una persona. Es posible que usted no pueda pagar por un mercado, por toda la familia, por una semana. Pero podemos hacer algo. Le hago la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted personalmente, después de escuchar de otro hermano en la fe y una necesidad económica o material que esa persona tenía, ¿cuándo fue la última vez que usted, después de escucharlo, dijo, yo te ayudo, yo te puedo regalar eso o aquello, yo te puedo pagar eso o aquello? ¿Cuándo fue la última vez personalmente que usted lo hizo? Hermanos, eso es lo que debemos hacer como familia. Usted nunca permitiría a un hijo, a una hija, sufrir una falta de comida en sus vidas. Pero lo hacemos día tras día con nuestros hermanos en la fe, con nuestros familiares en la fe. Entonces pongamos pies a nuestras oraciones y esta semana, hermanos, busque a un hermano o hermana en la fe con necesidad y ayúdele. Como dice Gálatas 6:10. Vamos allá, Gálatas 6:10. Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, y ahora, hermanos, hay mucha oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hermano, dice Pablo acá, y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, primeramente a los de la familia de la fe. Y ahora, hermanos, hay más necesidad que nunca por lo que estamos enfrentando y por lo que parece que vamos a vivir. De ese punto para adelante, no sabemos cuándo eso se va a acabar. Podemos hacer algo y deberíamos hacer algo para ayudar a nuestros familiares espirituales. Siguiendo adelante, versículo 15, la segunda parte. Quería resaltar esa parte donde dice: y están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Hermanos, aquí dice están desnudos. Eso insinúa que una situación desesperada. Totalmente. ¿Cuántos de nosotros iríamos a la iglesia desnudos buscando ayuda? Tendría que ser una situación horrible, desesperada. Y yo quería aclarar algo, porque me imagino ustedes en ese momento están pensando en una persona totalmente desnuda en la iglesia. Pues creo que la palabra no está hablando de esta idea. Hermanos, desnudos no significa sin ropa ninguna, como nosotros pensaríamos hoy día de la idea de la desnudez. Creo que desnudo, según lo que podemos ver en otras partes en la Escritura, desnudo puede significar parcialmente.
vestido, parcialmente vestido. Vamos a Juan 21. Juan 21. Y vea lo que dice la palabra acá, versículo 3. Para adelante. Simón Pedro les dijo: a pescar voy. Ellos le dijeron: nosotros también vamos contigo. Fueron y luego entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Y al amanecer Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y no la podían sacar por la multitud de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó su ropa porque estaba desnudo y se echó al mar. Bueno, creo que nosotros no pensamos aquí que Pedro estaba ya en la barca con sus compañeros, pescando, o sea, trabajando totalmente desnudo, sin ninguna ropa. Eso no tendría mucha lógica. ¿Qué es lo que tiene más sentido? Ver a Pedro allá un día haciendo mucho sol, en medio de un lago, en medio del agua, y ver a Pedro pescando así sin una camiseta. Yo lo he hecho en el pasado mucho, pescando en un río, en un lago con mi papá. ¿Por qué? Porque hace mucho calor. O pescando sin camiseta y solamente con pantalonetas. También. Y sandalias, algo así. Entonces, creo que Pedro estaba pescando así. Y por eso, al escuchar que era el Señor, se ciñó. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. Ahora, hermanos, entonces en los ojos del Señor, estar vestido adecuadamente o totalmente es necesario, es una necesidad para nosotros como seres humanos. Ahora, no voy a hablar mucho del vestir en general, aunque necesitamos siempre estar pendientes de nuestro estilo de vestir. Y mujeres, por favor, ayúdenos con su ropa. No es adecuado entrar, yo digo, en público, con su escote mostrado a todos los demás. No es apropiado entrar en el público, o especialmente en la iglesia, pero en cualquier parte en el público, con la ropa tan apretada que los demás pueden ver todas las líneas de su ropa interior, porque la ropa es tan apretada. Hermanos, deberíamos estar muy pendientes de nuestro estilo de vestir y especialmente estar totalmente vestidos y no andar en el público desnudos. Claro que no. Entonces, siguiendo adelante, Santiago 2 dice también en versículo 15, mantenimiento de cada día. ¿Qué es lo que quiere decir acá? Quiere decir el sustento. Eso es la idea, el sustento. Hermanos, no estamos hablando de proveerles según sus gustos, no, sino para su sobrevivencia. Un paquete de arroz, una docena de huevos, cosas así, algo básico para la sobrevivencia de otra persona que está sufriendo una situación y enfrentando una situación muy pesada, muy difícil. Entonces, mantenimiento de cada día. Hermanos, según lo que dice la palabra de Dios, el alimento y el vestido son necesidades
básicas de cada ser humano, y especialmente en aquellos días con los cristianos de la antigüedad, porque ellos no vivían en casas. Pues parece, los discípulos, especialmente los apóstoles específicamente, porque andaban de un lado a otro lado, de una ciudad a otra ciudad, de un país a otro, enseñando y predicando el evangelio. O sea, vivían una vida de misionero constante. Entonces, el alimento y el vestido. Vamos a 1 Timoteo. 1 Timoteo 6:8. Vea lo que dice. Pablo dice a Timoteo: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Y hermanos, ¿sabe que lo que es muy fácil hacer, especialmente en estos días, es quejarnos? Deberíamos evitar quejarnos y deberíamos estar contentos con el sustento y el abrigo. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios en otras partes también que no tenemos tiempo para citar ni leer. Estas cosas son las necesidades básicas. Dice: están desnudos, Santiago 2:15, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Amén. Bueno, siguiendo adelante, versículo 16, Santiago 2:16, yo quería resaltar donde dice: y les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da lo que necesitan. Hermanos, sabe que para alguien con necesidad de las cosas básicas, los buenos deseos no le benefician mucho. Le benefician muy poco los buenos deseos. Y eso es lo que se decía. Id en paz, calentaos y saciaos. Hermanos, ¿qué es nuestra forma de hacer lo mismo hoy en día? Eso es lo que estaban haciendo los creyentes de la iglesia primitiva. Id en paz. Como si esta declaración fuera hacer algo para proveerles sus necesidades. ¿Qué es nuestra manera de decir lo mismo hoy en día? ¿Sabe lo que es? Oro por ti. Oraré por usted. No, qué triste escuchar esa situación. Yo estaré en mucha oración por la situación. Y no hacemos nada. Ahora, ¿queremos decir que la oración no funciona? Claro que no. La oración puede mucho, dice, de hecho, Santiago. Pero lo que Santiago está diciendo acá es que si tenemos la capacidad de colaborarle a otro en el momento de su necesidad y no hacemos nada, no, qué triste, hermanos, qué triste una fe así. Vamos a Proverbios 3. Proverbios 3:28. Vea lo que dice. No digas a tu prójimo, ve y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Hermanos, si nosotros tenemos la capacidad de colaborarle a esa persona con necesidad en el momento, deberíamos hacerlo. Ahora, de pronto solamente podemos comprarle un poquito de mercado. De pronto solamente lo podemos regalar 5,000 pesos. Pero hagamos algo en vez de decir, oro por ti. Ahora, si quiere orar por ellos también, está bien. Pero hagamos algo. Hagamos algo. Creo que podríamos deshacer con mucha dificultad en la vida de los demás si los cristianos obedecen lo que dice acá. Entonces, dice en ese versículo también al fin, versículo 16, ¿de qué aprovechará? Hermanos, es muy parecido a lo que dijo Santiago antes.
en el versículo 14, donde dice, ¿podrá la fe salvarle? Es como otra pregunta retórica. Lo que eso me dice a mí es que Santiago está un poquito frustrado con la fe de estos creyentes. Y hermanos, eso es normal. Como pastor, como misionero, a veces uno enseña, a veces uno predica, a veces uno pasa tiempo personalmente y mucho tiempo con alguien o con una pareja para ayudarles a seguir adelante o para ayudarles a hacer lo correcto. Y no, nada pasa. Nada sucede. Ningún progreso. Hermanos, es entendible porque eso trae la frustración. Creo que el hermano Santiago estaba pasando por un tiempo así de frustración en sus hermanos por lo que demostraban, por su fe de palabras. Entonces, hermanos, si queremos aprender de Santiago, si queremos aprender de esos hermanos y los errores que ellos cometieron, ¿sabe lo que debemos hacer? No digamos, hagamos. No digamos, hagamos. Hermanos, hay cristianos, habladores suficientes. Lo que necesitamos son cristianos hacedores. No digamos, hagamos. Luego, versículo 17. Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta. Es muerta. De nuevo, hermanos, es importante resaltar y repasar lo que se dice aquí y lo que no se dice. Y creo que este comentarista lo resume muy bien. Y cito, el punto central aquí no es poner en duda que la fe es la base de la salvación. En lugar de ello, tal como Santiago ha contrastado los méritos entre escuchar y hacer, él contrasta ahora el valor de la fe sola en comparación con la fe que se manifiesta en obras. Tal como ha argumentado que el escuchar debe conducir al hacer, en capítulo 1, de versículo 22 al 25, ahora Santiago plantea que la fe, si realmente existe, debe conducir a una expresión externa, las obras. Y termino la cita. Hermanos, estamos tratando aquí con una fe verdadera y no una fe falsa. Y la demostración de tal fe. Como creyentes, si queremos demostrar una fe verdadera, eso se demuestra por medio de nuestras obras. Varias cosas, hermanos, para tener en cuenta, para tener en sus mentes respecto a ese asunto de la fe y las obras. La fe bíblica, y todo eso se encuentra en el capítulo 2, la fe bíblica no es un clamor vacío. No lo es. Capítulo 2, 14 al 17. La fe bíblica no es la mera aceptación de un credo. Capítulo 2, de 18 al 20. La fe bíblica es una fe que produce una vida obediente. Capítulo 2, de versículo 21 al 26. Una fe sin evidencia de obras es imperfecta. Capítulo 2, versículo 22. Una fe sin evidencia de obras se le llama muerta o sin vida. Capítulo 2, versículo 20. Una fe sin evidencia de obras es una fe que no salva. La implicación es que si no tenemos la fe
Si la única fe que tenemos no puede producir ninguna obra, esa fe no nos puede salvar. Esa fe no es una fe bíblica, no es una fe verdadera. Una fe sin evidencia de obras es una fe que no salva. 2:14. Entonces, hermanos, ¿podrá la fe salvarle? Como dice Santiago en versículo 14. ¿Y de qué aprovechará? Como dice Santiago en capítulo 16. Esas preguntas, hermanos, insinúan cierta clase de fe. Y la clase de fe que nunca se muestra en las obras prácticas. Esta clase de fe no puede salvar. Y esta clase de fe no aprovecha para nada. Porque la fe en Cristo, y eso es bíblico, hermano, la fe en Cristo, según Juan 3:16, trae vida. Y donde hay vida, ¿qué hay? Crecimiento. Y donde hay crecimiento, ¿qué hay? Fruto, como dice Juan 15, de 1-5. Entonces, vamos a Mateo 7. Creo que Mateo lo resume muy bien con ese versículo tan cortico, pero muy importante para el tema que estamos viendo y estudiando esta mañana. Mateo 7:20 dice: así que por sus frutos los conoceréis. Y así es, hermanos. Una fe bíblica, una fe verdadera, se demuestra, produce, se ve. Entonces, un ejemplo, porque yo sé que tenemos muchos hijos, muchos familiares, de pronto un esposo, un primo, tío, abuelo o abuela, y dicen que creen en Cristo, dicen que son cristianos. Según lo que hemos visto y estudiado en Santiago 2, ustedes me dicen, si alguien dice que cree en Cristo, pero no lee la Biblia, pero no ora al Señor, pero no se congrega, pero no ofrenda, pero no testifica de Cristo, pero no sirve a su prójimo, pero ¿sabe qué, hermanos? Esa persona no tiene a Cristo. Si es así, esa persona no tiene a Cristo. Ahora, yo sé que es posible que una persona apartada tiene dificultades con todas esas cosas al mismo tiempo. Y también es posible que una persona bien con Dios, creyente y siguiendo adelante, que está creciendo y tratando de avanzar, es posible que una persona aún así no haga todo eso. Pero hermanos, una persona que dice que cree en Cristo y no hace nada de eso, creo que es muy probable que esa persona no sea salva. Y en vez de orar por ellos como para que vuelvan a los caminos de Dios, a los caminos de Jesús, para que se congreguen de nuevo como lo hacían en el pasado, para que empiecen a andar como cristianos como hacían en el pasado. De pronto, podríamos orar que esa persona se salve. Entonces, para resumir, recordemos a nuestros hermanos en la fe. Estemos pendientes, hermanos, de sus necesidades. Si vemos algo, colaboremos. Si podemos hacerlo. ¿Y por qué? Porque Dios nos ha salvado a nosotros. Hermanos, muchas gracias por su atención. Gracias también por estar con nosotros. Espero que Dios los bendiga.